prédica para hoy de la enseñanza, del desafío. Mi vida está plantada en Cristo. Vamos a estar en Salmos 1 como apoyo bíblico y nuestra versión de la Biblia para hoy es Palabra de Dios para todos. Muy bien, vamos a ir ahí despacito a analizar lo que Dios nos dice en Salmos 1. Y dice el versículo 1, afortunado el que no sigue el consejo de los perversos. En la versión Reina Valera dice, bienaventurado aquel que no se sienta en silla de escarnecedores. Este lo explica mejor. Este está diciendo, mire, uno es afortunado, uno es bienaventurado si no sigue el consejo de los perversos, de los malvados, de las malas amistades, de los que no edifican. Uno entonces es afortunado de no seguir esos consejos. Desafortunado entonces el que lo sigue y le hace caso a los perversos, a los malos, y se sienta con ellos a tomar, a charlar, así sea un tinto, un café. Entonces dice, ese es afortunado el que no sigue los consejos de perversos, ni el ejemplo de los pecadores. Ese también es afortunado. Afortunado es aquel también que no sigue el ejemplo de los pecadores. Ni se une con los que andan burlándose de todo. También es afortunado aquel que no se une con aquellos que se burlan de todo. Ay, ¿verdad que usted va donde esa iglesia? Allá donde los aleluyas, manos alzadas, fanáticos que no hacen más que gritarle la plata. Esos que se burlan de todo. Siga creyendo que del cielo le va a llover la plata allá. Eso, no trabaje. Eso, usted más bien vaya a darle la platica al pastor o vaya, hágale caso a todo lo que yo... Esos que se burlan de todo. De todo. Entonces dice, afortunado es aquel que no se une con ese tipo de gente. El que no se une ni con perversos, ni con los que se burlan de todo, ni los que dan ejemplo de eso. Vamos a tomar, vamos a jugar, vivamos la vida hoy, porque mañana uno nunca sabe qué pasará. Y si usted no disfruta lo que se gana, pues está fregado. Hay que vivir el presente, el hoy, el ya. Y Dios está diciendo, usted es afortunado si no se junta con ninguno de esos tipos de personas. Ni pecadores, ni perversos, ni los que se burlan de todo. Usted ya es afortunado. Primer consejo, ese, no se junte con la gente, con eso usted es feliz, bienaventurado, es afortunado. Al contrario, más bien, en lugar de juntarse con esa gente, más bien haga usted al contrario. Bienaventurado, afortunado es aquel que le gusta la palabra del Señor, es decir, aquel que le gusta la palabra de Dios, la Biblia, y la estudia de día y de noche. No dice que se la pasa estudiándola todo el día y toda la noche, eso no dice. Dice que la estudia de día o de noche, eso es lo que hacemos nosotros. De 8:40, de 7:40, 8 de la mañana, la estudiamos. Y de noche los miércoles, como ahorita, la estudiamos de día y de noche. No dice todo el día y toda la noche, dice de día y de noche. Eso es lo que hacemos. A eso lo llamamos tiempos diarios con Dios. A estudiar y meditar en la palabra de día y de noche. En el caso de nosotros, de 7 a 8, de lunes a viernes y los miércoles en la noche. También de 7 a 8 de la noche. Entonces, eso, somos afortunados. Entonces te está diciendo, tú eres afortunado porque puedes estar en los TDDs estudiando la palabra. Y eso dice ahí, versículo 2. Eso le gusta al Señor. Le gusta que la gente se deleite en su palabra. Si tú lo haces y te deleitas en su palabra y la estudias, ¿qué pasa? ¿Qué va a suceder? Pues que tú vas a ser, como dice el versículo 3, vas a ser tan fuerte como un árbol
plantado junto a las corrientes de agua fresca. Pues acá si usted cuenta ahí en la ribera de un río, las riberas hacia los lados, donde están esos árboles. Si ve que usted los árboles que vea siempre a la ribera de un río, dígame usted cuándo los ve secos. ¿Cuándo los ve secos? Con las hojas marchitas, pudriéndose. Nunca. ¿Por qué? Porque sus raíces buscan el agua y siempre tienen agua. ¿Cuál? La del río. Hay otros que dependen es de que llueva o no llueva. Los que están a la ribera de aguas frescas no, porque se alimentan de esa agua fresca. Eso es el título de la prédica. Mi vida está plantada en Cristo. Esos ríos, esas corrientes de agua fresca, son las que Jesús me dio a través del Espíritu Santo. El árbol soy yo que me planto allá y recibo de esa agua, de esas corrientes. Entonces él dice, el que es afortunado porque anda en la palabra de Dios es como un árbol que plantan allá en la ribera del río. Y dice, y va a dar su fruto en el momento adecuado. Entonces, cuando tú entiendes esto, producto de estudiar y meditar, reflexionar en la palabra de Dios, vas a terminar dando fruto en el momento adecuado, en el momento preciso. Y nunca se te van a caer las hojas, nunca. Entonces, usted nunca va a caerse por las circunstancias. A usted le puede pasar lo que sea, pero no se cae, porque usted está cimentado, plantado en la ribera. Usted no vea un árbol de esos que se seca y se cae. Y pueden venir lluvias, tormentas, y el arbolito ahí está bien plantadito, porque su alimento lo recibe de las aguas, en este caso de Jesús, y nunca se le caen las hojas. Y mire lo que dice al final de ese versículo. Y le irá bien en todo lo que haga. A esto le llama al creyente, al Hijo de Dios que estudia y medita en la palabra, reflexiona de día y de noche. Y no se sienta en sillas con amigos, ni con perversos, ni con gente que lo aconseje mal, ni con gente que se anda burlando de todo, sino más bien dedica ese tiempo a estar en la presencia de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que va a dar fruto en el momento adecuado y todo lo que haga le saldrá bien. Y aquí en esta iglesia hay gente que es testimonio de eso. Gente que es testimonio de eso. Que cambió eso, el estar con amigos o personas, mejor dicho. No necesariamente tienen que ser amigos. Personas que no le edificaban. Y cuando dedicó más tiempo a Dios y empezó a aplicar su palabra, ha visto el fruto. Y el momento se ha dado de ese fruto en tiempos adecuados. Y todo lo que hace lo prospera, todo. La salud, la economía, lo laboral, las relaciones, todo le prospera. Todo le sale bien. Ahí dice, le irá bien en todo lo que haga. Si usted está plantado en Cristo, ¿cómo lo hago? A través de la, ahí dice, el verso 2, le gusta la palabra del Señor, le gusta la Biblia, se deleita en ella y la estudia en una parte en el día, otras veces en la noche. Y el ejemplo lo tenemos nosotros. Por eso es que estamos en tiempos diarios con Dios. Y vamos a ver eso. Entonces, aquí dice uno, Dios me ha hablado, sí, Dios me ha hablado. Ese tipo de cosas. Continuemos allí con Salmos. Y vamos a ver los últimos 3 versículos del Salmo 1. Dice, en cambio, pasa distinto con los perversos. Es decir, con los que no son creyentes. Porque eso es perversidad. Que Dios ni que nada, Dios soy yo. Yo tengo mi manera de comunicarme con Dios a mi manera. Que me gusta el guarito y pegarme unos traguitos de vez en cuando. Yo nunca me emborracho. Pero sí me gusta. Yo tengo mi manera de conectarme con Dios. Ese es un perverso. Así de sencillo. Cambio pasa distinto con los perversos. Ellos son como paja que el viento se lleva lejos. El que no es creyente, el que es incrédulo porque no cree en Dios, ni en Jesús, ni en el Espíritu Santo, ellos son como paja que el viento lo lleva lejos y se lo lleva.
se lo lleva para donde quiere el viento. Es como una hoja o una pluma. Así una hoja seca la levanta el viento y la lleva para donde el viento quiere. Así pasa con él. Pierden el contacto con Dios, no se conectan con él ni de día ni de noche, ni atienden sus consejos, no dan fruto. Pasa más bien como eso, como una paja, como una pluma de una, para donde la lleva el viento. Lo lleva y lo lleva lejos. Ese lleva lejos es que cada vez se va más lejos de Dios y de su palabra. Por eso, dice el verso 5, los perversos siempre serán declarados culpables y los pecadores no podrán sentarse al lado de los justos. Los justos somos tú y yo, la iglesia. Entonces dice que ni los pecadores ni los perversos van a andar sentados al lado de uno hasta que ellos se conviertan. ¿Qué es convertirse? Pues convertirse de esa manera de vivir. Ya dejo de ser perverso, ya dejo de ser pecador, ya dejo de andarme burlando de todo y ahora declaro ser un hijo de Dios y practico lo que Dios me dice. Congréguese, haga tiempos diarios con Dios, deleites en el Señor. Eso. Mire, el Señor sabe guiar por buen camino a los justos. Ya sabemos que los justos somos tú y yo. ¿Qué hace Dios? Pues el Señor Dios sabe guiarnos por el buen camino. Pero los perversos se desvían y se pierden del camino. Bueno, ahí dice clarito, perversos, se desvían y se pierden. Y este es el Salmo 1. Y así empieza. Diciendo salmos. Y se supone, estos son canciones. Todos los salmos son canciones. Escritos en forma de poema. Poema que rima en el hebreo. En el español usted aquí no ve que rime mucho. Pero en el hebreo sí. Riman como un poema. Y los ponen como un canto de alabanza al Señor. Entonces aquí uno llega y dice, esta es la palabra de Dios. Como estamos aprendiendo a pasar tiempos diarios con Dios, aquí uno dice, ¿qué me dijo Dios a mí? Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué te enseñó Dios a ti? ¿Qué te dijo con esto? ¿Qué te está diciendo Dios de las relaciones con que las estás andando? Con las personas que te están aconsejando, que tú estás escuchando, ¿qué pasa? ¿Son o no son de Dios? ¿Siguen o no siguen a Dios? ¿Se deleitan en Él o no se deleitan? ¿Se burlan o no se burlan? Bueno, ¿a quién estás siguiendo tú? A Dios, y te plantas como un árbol a la ribera del río. Ahí, y estoy dando fruto, porque yo tengo que estar dando fruto. Un hijo de Dios da fruto. Y nunca se me caen las hojas, no me salen las cosas. Ay, se me torció todo, me fui. No. Y en todo lo que haga le va bien. Entonces Dios dice, esta es la reflexión, hay que meditar en ello. ¿Listo? De las cosas que uno podría hacer, que aquí acabamos de verlo, es lo siguiente. Entonces hoy también lo voy a dejar que quede grabado para que les sirva a ustedes de modelo. Lo importante es que usted coja un texto así como lo hicimos ahorita. Ora antes y le dice, Señor, háblame a través de este texto. Y él le habla a uno. Así como ahorita, mire, los amigos, las amistades, con usted, ¿con quién se está relacionando? Esto. Y lo deja claro. ¿Qué es lo que uno debería hacer aquí en la meditación? O sea, al meditar, mire, vamos a meditar de este texto, ¿no? Pues lo voy a dejar acá y queda grabado en YouTube para que uno diga, bueno, ¿cómo medita uno? Entonces dice, meditar en la palabra de Dios es descubrir las grandes cosas contenidas en ella. Pues aquí hay grandes cosas, como que yo debo estar tomando agua todo el tiempo. Eso es la palabra, de día y de noche, como lo hace un árbol, para que nunca me dañe, para que nunca me pudra, para que nunca se me sequen las hojas. Y dice, la palabra de Dios, estamos meditando, ¿no? Es la regla, debe ser la regla de nuestras acciones.
Cuando usted va a tomar decisiones, implican que va a tomar una acción. Me determiné, decidí a hacer esto. Entonces, mi regla debería ser la palabra de Dios. ¿Qué opina Dios? ¿Qué dice Dios acerca de esto que pienso hacer? Y debería ser la fuente, ahí dice, la fuente de nuestra sabiduría. Es decir, que yo no me haga sabio en lo que me ofrece el mundo. El mundo ofrece palo del mundo. Entonces, yo estudio una carrera, claro, hay que estudiar una carrera para tener un mejor sustento. Pero cuando yo tomo decisiones de qué carrera escojo, cómo aplico lo que estudié, en qué empresa voy a ejecutarlo, pues lo hago es basado en la palabra de Dios, no en lo que me diga la gente. Eso es lo que está diciendo. La gente se puede equivocar, pero no es lo que me diga la gente, es lo que me diga Dios. Porque Él, mire, Él es la fuente de nuestra sabiduría. Y hay también casos en que Él es la fuente de mi consuelo. Él es el único que me puede consolar bien porque sabe por lo que yo estoy pasando. Entonces él me consuela y él me habla y me dice, mire, mi hijito, mi hijita, ya yo sé que se siente así, defraudado, defraudada, que la gente, hasta los de la propia familia, y lo consuela, le dice, pero tranquilo, aquí estoy yo te entiendo, eso. Él es la fuente de mi sabiduría y de mi consuelo. Y él debería ser mi regla para tomar decisiones en mis acciones. Por lo cual debemos buscarla, ¿qué? La palabra, buscarla, estudiarla, lo que hacemos ya, vuelvo y repito, en los TDDs, de día y de noche constantemente, por lo cual debemos buscarla de día y de noche constantemente. ¿Vale? Yo quiero aclararles una cosa. Esto que estamos viendo, de cómo meditar, de cómo reflexionar, de cómo orar, esto no lo escribí yo. Esto lo saqué de un libro que se llama Caminando con Dios. Es para hacer tiempos diarios con Dios, unos libros que hace muchos años yo vi en el discipulado. Y Dios me colocó el ponerlos, porque estos no son de mi autoría. Todo este texto que está aquí, el que sigue a continuación, no es de mi autoría, está en ese libro. Lo saqué y lo puse acá porque me parece muy valioso, que la persona que lo hizo le enseña a uno a meditar y eso. Él escribió ahí también, con lo cual estoy completamente de acuerdo. Dice, la palabra de Dios es el buen suelo, el terreno, allá la tierrita, sobre el cual nos podemos afirmar con la certeza de que todo saldrá bien. Fíjese, certeza. Cuando yo me planto en la palabra de Dios, en la Biblia, tengo la certeza de que todo lo que yo haga me saldrá bien. A diferencia de quienes se encuentran lejos de Dios, se alejan de Dios. Los creyentes somos comparados aquí con árboles fértiles. Entonces aquí Dios en este texto que vimos nos compara como un árbol que somos fértil. Fértil significa que da fruto. Una mujer es fértil cuando queda embarazada y da hijos. Un hombre es fértil cuando sus espermas fecundan el óvulo, el ovario en el óvulo de la mujer. Eso es ser fértil. Nosotros somos fértiles y útiles. ¿Cuándo qué? Cuando somos como amplios árboles plantados por Dios a través de su palabra. Y con quienes a nosotros el viento no juega, no anda llevándonos de lado a lado sin saber para dónde vamos, porque estamos plantados. Un árbol no anda para lado y lado, está ahí plantado. Dice aquí el autor de este texto, quien guarda la palabra en su corazón, o sea, tú y yo, que guardamos, por ejemplo, este salmo que nos acabaron de enseñar, en mi corazón, es un árbol bien plantado. Tú estás bien plantado cuando te plantas en la palabra del Señor. Y va a dar fruto a tiempo. Nosotros damos en el tiempo adecuado el fruto que es necesario, el fruto oportuno. Y jamás nos vamos a marchitar. Jamás se marchita. Uno puede llegar a viejo y no se marchita. Sigue ahí porque está plantado en la palabra. Esa es su fuente de sabiduría, de consuelo y de conocimiento para tomar decisiones. Por el contrario,
Quien valora poco la palabra es como hojarasca, o sea, los que no la ponen en práctica, ni meditan en ella, ni nada. Es como la hojarasca. Hojarasca es una hoja que ya se desprendió del árbol y se empieza a convertir como una hierba seca, vean. Su vida se vuelve algo superficial, vive de cosas superficiales y no tiene profundidad, solo vive ahí, en lo superficial, no vive en lo realmente profundo, no madura, mejor dicho. No es una persona adulta realmente tomando decisiones sabias, no. Es una persona superficial que no tiene profundidad. Pero cada vez que esa persona o ese pecador reconoce su culpa, dice, sí, reconozco que la he embarrado, reconozco que no he estado en el momento correcto y me ha alejado de Dios. Y su pecado, reconoce su pecado, es aceptado por Cristo. Cristo lo acepta y dice, listo, se arrepintió y reconoció su pecado. Yo soy fiel y justo para perdonar. Entonces, Cristo lo acepta y dice, listo. Y entra a estar ahí lo que dice, en la compañía de los justos. A eso se le llama iglesia. O sea, en el caso de nosotros, en Cristo, Iglesia de Colombia. Y ser una nueva criatura en Cristo. Ser una nueva criatura en Cristo. ¿Qué pasa cuando es una nueva criatura en Cristo? Pues ahí dice, va a tener nuevos deseos, nuevos placeres, le da placeres otras cosas, andar en familia, salir en familia, vivir en familia. Tiene nuevas esperanzas, tiene nuevas compañías, ya ha dejado, cambia las amistades por otras amistades que realmente lo edifican, tiene nuevos sueños y nuevas ocupaciones. Entran a trabajar inclusive en cosas que no se esperaban. Dicen, no, hasta nuevo trabajo tengo ocupándome de una manera distinta. Sus pensamientos de estos creyentes, de estos justos de la iglesia, sus palabras y acciones son cambiados. Cambia su manera de pensar, su manera de actuar, sus palabras y sus pensamientos cambian. Entra, dice aquí el autor de esto, en un nuevo estado y tiene un carácter nuevo, tiene una personalidad nueva que lo diferencia de los demás. Entra en ese nuevo estado. Esto fue lo que se meditó sobre el texto que acabamos de ver. Esta es la conclusión de la meditación. Esto fue lo que me enseñó el texto. Entonces aquí está una forma de que usted dice, todo eso, sí, todo eso me enseñó este texto. De las compañías, de con quién me relaciono, de cuál es mi profundidad realmente como un árbol, estar allá con Dios, ¿a través de qué? De su palabra. Entonces mi vida, entiende usted el título, mi vida está plantada en Cristo. Ahora, esta es la forma en que meditaríamos un ejemplo sobre ese texto. ¿Cómo podría hacer yo una reflexión sobre el texto, sobre Salmos 1? Entonces la reflexión podría ser la siguiente. Esto es autoría también del hermano que escribió Caminando con Cristo. Dice, hoy hay pocas personas en las que se puede confiar plenamente. Hay muy poquitas personas en las que usted puede confiar plenamente. Solo la palabra de Dios permanece como el fundamento sólido que nos permite trascender y afirmar nuestra vida. ¿Dónde puedo yo afirmar mi vida y trascender en esta vida? Dejar un legado, eso significa trascender, dejarle un legado a otros, hijos, parientes, lo que sea, solo a través de la palabra de Dios. Entonces, en la reflexión se pregunta, uno se preguntaría, en este caso Dios te pregunta a ti, ¿qué ha producido en tu vida meditar en la palabra de Dios? ¿Qué ha producido hoy Dios en lo que te habló? ¿Qué produjo en ti? Eso es para que lo responda individualmente usted, ¿no? No para hacia mí el pastor, sino usted allá, uy, sí, Dios hoy me habló. En la forma en que estoy reflexionando,
Dios me habló de tales amigos, de tales amistades, de nuevas ocupaciones que voy a tener, de nuevos sueños, de nuevos proyectos. Hoy me habló Dios. Segundo, que él pregunta, ¿confías tú en la dirección que da la palabra de Dios? ¿Tú sí confías realmente en él cómo te direcciona? Te está diciendo, mi hijo, mi hija, es por este lado. La guía, la orientación es por este lado. ¿Usted confía en la dirección siempre que Dios le da en su palabra o en la que le dicen los demás o en su propia opinión? Aquí la clave es en la de Dios. Entonces eso nos invita, dice aquí el autor, a hacer una oración. Tú podrías orar hoy este texto en un ejemplo de la siguiente manera. Padre celestial, es decir, Padre, Papito Dios que estás en los cielos. Tú eres el fundamento de mi vida. ¿Quién eres el fundamento de mi vida? Tú, no las personas. Tú eres el fundamento de mi vida, Padre celestial. Te necesito y te anhelo con toda mi alma. En tu palabra voy a fundamentar mi vida para dar un fruto que sea agradable para ti. No seré más alguien superficial y hacia ti dirigiré mis pasos en el nombre de Cristo Jesús. Y su iglesia dice, amén.